Gloria a Dios, bendito eres Padre. Hermano, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. En el día de hoy quiero compartirle mi experiencia con Jesús durante todo este día de mi ayuno. Empezando desde el mes de mayo hasta junio y julio. Hay mucho que contarle, hermano, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 11:40. Dijo Juan 11:40. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén, gloria a Dios. Y dijo Jesús le dijo: no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Aleluya, mi alma te alaba. Hay tanto que experimentar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Tanta grandeza, tanta hermosura. Si tú te apartas y lo buscas, Él te mostrará cosa grande y oculta que tú no conoces, como dice su palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosa grande y oculta que tú no conoces. Gloria a Dios, aleluya. Fueron tanta la hermosura de experiencia que estuve experimentando días, hermano, que estaré contándole a ustedes para que edifiquen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vuestro ministerio, vuestro llamado y vuestra vida espiritual, porque hay un remanente escogido por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y lo bonito de esto es como el Señor me mostraba mi llamado, el cual Satanás intentará usarla mucho para detenerme, para que yo no predique esta palabra que fluye dentro de mí como río de agua viva. Bendito sea Dios. En mi revelación se acercó mi Señor Jesús, hermano. Y yo pude ver, hermano, que vino como un rayo de luz. Al instante me pudo dar su mano, hermano, y me dijo: mi hijo. Aleluya, gloria a Dios. Y salían poder de su mano, hermano, como un rayo que resplandece, hermano. Salía este brillo poderoso de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esta mano tan preciosa, tan poderosa, que iluminaba rayos de luz. Y cuando tocó mi mano, me dijo mi hijo, parecía que Él me rescataba desde el cielo, como si me levantara hacia arriba cuando agarró mi mano. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y esta palabra tan hermosa que salía de Él, me dijo: mi hijo, el Señor estaba alegre conmigo porque vio que yo dispuse mi corazón para apartarme a ayunar con Él por unos X tiempo de día, hermano. Porque si tú le buscas en espíritu y en verdad, el Señor va a venir a encontrarte a mitad de camino, o antes de que tú te pongas para venir a un ayuno. Bendito sea Dios. Su mano eran tan preciosa, hermano, tan poderosa, hermano, que salían como rayo de luz de su mano, como cuando un relámpago relampaguea con tanto poder y tanta gloria. Y me dijo esta palabra: mi hijo. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí, como dice la palabra en Job 19, 25, 27, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte
Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser como quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. El Señor me daba Hebreo 9:27. Y me daba esta palabra. Y de manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Todos vendremos a juicio ante Dios según nuestras obras y nuestros hechos. Porque Dios todo lo ve, todo lo escudriña y todo lo traerá y lo sacará a la luz en aquel día. Yo veía tantas cosas malas en la humanidad. Una mujer de Alemania que permitía a su hijo entre los 8 y 9 años fumar, en cuanto un cartel decía que era prohibido a menores de 18 años fumar. Y esta mujer decía que si eso le hacía bien a su hijo, que le aprovechara en su vida. También Jesús me daba esta palabra de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso me daba el Señor Jesús. ¿Por qué, hermano? Indicando que todo el mundo le están fallando, aún su propia iglesia. Yo veía alguna iglesia que no tenían respeto para tomar la Santa Cena, la comunión del Espíritu Santo. Yo veía la sangre de Jesús derramada, que representa ese día tan glorioso, victorioso, en cual toda la gente que vive en santidad puede tomarle el cuerpo de Cristo, la comunión en la iglesia. Había que orar mucho antes de tomar la Santa Cena. Y debería ser gente consagrada que viven en santidad. El Señor daba esta palabra a aquella mujer del mundo y decía esta palabra el Señor: la gente se han vuelto furiosa y no hay un genuino amor en ellos. No se someten a mi voluntad. Satanás todos los días se ingenua planes para poder destruirlo. Esto era lo que yo veía. El Señor me había levantado como una voz para poder hablarle a la gente sobre el pecado que Dios no le agrada. Y me decía que ellos no escuchan, pero que Él lo ama. Pero ellos siguen todos los días caminando en el pecado. Yo era levantado como un pastor profético que daba la palabra de Dios para que muchos la escucharan y se devolvieran de su pecado. Lo pude ver, hermano. Gloria a Dios. Yo pude vivir estos momentos tan hermosos, tan reales, como el Señor daba palabra a través de mí. Salían lágrimas de mis ojos. Y Él me decía que Él le mostró aquel lugar a mucha gente como a mí. Me mostró aquel lugar del infierno, donde muchos estarán yendo por desobedecer su palabra. El adulterio de las mujeres y el adulterio de los hombres cruzándose con pareja diferente dentro de su iglesia, al igual que en el mundo espiritual. Porque hay adulterio entre parejas que viven en un matrimonio, y hay adulterio contra la palabra de Dios también espiritual. Gente que adoran imágenes, yeso, dan gloria a María, a vírgenes, ángeles de yeso en la iglesia. Eso es un adulterio espiritual ante la presencia de Dios. El día 4 de junio, la revelación más fuerte me la dio el Señor Jesús, fue esta. Me mostró como muchos jóvenes iban a firmar un contrato de música en una casa disquera. En aquel lugar había un micrófono preparado para probar a estos jóvenes que cantaran una canción.
De repente yo podía ver que la música es un arte preciosa, maravillosa, cuando se hace con un corazón, con amor, y cantar música que no lleve a la gente a pervertirse en el pecado. Llegaron unos jóvenes, hermano, parecían jóvenes europeos, de estos que les gusta la música del rock, de la música mundana, y se acercaron a esta casa diquera. Yo podía ver al mismo instante que cuando estos jóvenes iban a firmar el contrato, que estaban haciendo la prueba, detrás de aquellos micrófonos se resplandecía y crecía aquel fuego que salía del mismo infierno. Yo podía ver que Satanás tenía lápiz y tenía un cuaderno donde tenía como una firma que tenía que darle a ellos, y estos jóvenes tenían que firmar, y yo veía que estos papeles estaban manchados con el sello de Satanás, porque hay mucha gente que por buscar fama, hay gente por buscar gloria de hombre, se han olvidado de la palabra de Dios y van y caen en la trampa y tentaciones del diablo. Y mientras el infierno se resplandecía detrás de este lugar donde se grababa la música, yo podía ver que estos jóvenes empezaban a hacer trato y contrato, pacto satánico con el mismo diablo. Y ellos firmaban los papeles sin darse cuenta. Al mismo instante, sobre todos esos papeles, el Señor Jesús me decía: obedece. Y mira esta palabra, cuánto de ellos se ponen a firmar contrato con el mismo diablo. Yo podía ver que estos firmaban un contrato de música, porque dentro del corazón de ellos estaba la ambición para salir como famoso, para ganar fama, para ganar fortuna, viajar a muchos lugares, pero se habían olvidado que detrás de estos contratos de música satánica, de música para divertir al mundo, hay mucha gente que firman pactos satánicos. Y lamentablemente yo veía, hermano, estos jóvenes iban como el buey al degolladero. La fama, hermano, es la mayor trampa que Satanás usa para atrapar el alma de muchos seres humanos. Estos jóvenes firmaron y habían hecho un pacto con Satanás. Dios llama a su pueblo. Si Dios te va a dar fama como un hombre que Él levanta como predicador, como se lo dio a Salomón, Él lo hará. Pero hay mucha gente que por la fama han caído de la presencia de Dios. El diablo le ha engañado, ya su corazón está lleno de codicia. Se han olvidado que la gloria es de Jesucristo, el Hijo poderoso del Dios viviente. Al mismo tiempo el Señor me permitía ver que estos jóvenes habían firmado un pacto satánico por buscar fama en el mundo. La palabra dice de Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El dinero, la fama, la gloria de hombre, los likes, los millones de visitantes a tu video no son los que van a salvar tu alma de aquel lugar llamado infierno. No son los que te van a salvar para que tú entres al reino de los cielos. El único que salve nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué te vale estar día y noche divirtiendo a gente en una tarima y tú por dentro vacío muriéndote? Todo esto grande de Hollywood al final paran suicidándose porque firman contratos satánicos, y un día otro oye que se suicidaron. Satanás nunca le dio la oportunidad de que se arrepintieran, porque una vez hicieron la firma, salen a la luz ganando like, fama, viaje por todos los lados, pero su corazón va siendo calcomado cada día más. Van cayendo en depresión. Jamás ya canta la quimo. Ya no le sirve el dinero, ya no le sirve la fama, ya no le ayuda ni aquello por la cual ellos divirtieron tantos años en el mundo. Y lamentablemente Satanás se lleva su alma a aquel lugar llamado infierno. Yo podía verlo, como el infierno subía ese fuego a través de este lugar que se había de grabar. Este contrato representaba el infierno ardiendo furioso
esperando estos dos que iban al degolladero, haciendo un tracto satánico con Satanás. De repente el Señor me lleva, me muestra una sierva que nació en el país de Puerto Rico, que vive en los Estados Unidos, llamada Elvira. Me mostraba que esta joven había sido rechazada cuando era joven, en su niñez. Muchos acontecimientos le habían pasado que solo Cristo los reconoce. Y yo sé que tú estás mirando estos videos. Quiero decirte que Jesús me mostraba que ángeles irían a visitarte a tu casa, porque instrumento escogido de Dios eres un propósito de Dios, eres un milagro, sierva del Dios viviente. Yo podía ver tantas cosas que acontecían, tanto engaño satánico, hermano. El Señor me mostraba tantas cosas en las cuales el mundo está pasando. Me mostraba también cuánta autoridad había dado a su siervo, pero sus siervos no la usaban porque por falta de fe, por falta de confianza en nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de sanidades, la autoridad para expulsar fuera demonios, la iglesia la estaba perdiendo completamente porque la fe de ellos no estaba balanceada. Bendito sea Dios. Es tiempo, iglesia, de que tú abras los ojos y te des cuenta que tu Redentor vive. Él está a la puerta. Él está ahí para socorrerte y darte la mano. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sucesivamente, cada día más, el Señor me iba mostrando palabras. Me daba sabiduría y entendimiento a muchas cosas que yo no he podido entender en su palabra. Porque el Señor dice esta palabra: muchos leen mi palabra, pero no meditan en ella, ni la ponen en práctica, ni la obedecen tampoco. Muchos leen solo por leerla, pero no buscan el significado de lo que yo le estoy hablando a través de mi palabra. Y por eso que son presa fácil para el mismo demonio. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, entendimiento. Kama Shakina Manso Tomiala ya tanto tumi. Oh, gloria a Dios. Él vive por los siglos y de los siglos. Aquellos jóvenes no le valió nada. Trataban con el diablo porque iban detrás de la fama. Hay muchos que han vendido y están adulterando el mensaje de Dios por la fama, por la codicia, por la ambición al dinero. Dice la palabra que ya tendrán su recompensa. La condenación no se tarda para venir sobre tales cuales. Muy pronto la ira de Dios descenderá sobre aquellos hijos de desobediencia que han vendido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Al instante, yo podía ver también el 24 de mayo, hermano. Escuchen esta revelación. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, iglesia, en el nombre de Jesús. Solo confía, entrégate de todo corazón, porque Jesús está ahí en medio de su pueblo. Y Él dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero hay que creerle. No debe poner en duda el poder de Dios sobre su siervo. Bendito sea Dios. 24 de mayo 2020. A las 4 y algo de la mañana, a las 4 y 38 de la mañana, me lleva el Señor a la República Dominicana. Me encuentro con unos siervos llamados Kevin. Estos siervos, yo estoy impuesto a hacer actividades con estos siervos. El Señor me muestra, nos vamos a una bomba de gasolina. Cuando vamos a poner gasolina, este siervo me sirve como conductor. El Señor me pasa donde su familia, veo su madre muy consagrada a Dios, pero habían parte de su familia que todavía estaban viviendo en la carne y necesitaban un llamado de Dios.
De repente Dios empezó a mostrarme dentro de su casa que habían algunos jóvenes que le gustaba la televisión, como mucho en el pueblo de Dios, es que todavía su mente está puesta en las cosas del mundo. Pero yo podía ver que la mayoría de su familia Jesús lo estaba trayendo. Y esta sierva de dominicana no se peinaban muchas de ellas como el mundo. Se hacían un moño y no tenían lujuria ni peinado tentoso como dice la palabra. Y el Señor me mostraba que eran muchas mujeres de estas. Estaban llenas del Espíritu Santo, como a 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en su lámpara. De repente nos subimos en el coche porque estaba rebaladizo, un poco oscuro. Yo era un predicador del Señor. Ahí yo podía ver la idónea que Dios me había dado. Nos paramos en un lugar a cambiar el dólar. El precio del dólar había subido a una cantidad increíble por toda la economía que estaba cayendo. Pero en un tiempo el dólar caería de nuevo porque vendría el sello del anticristo. Gloria a Dios, mi alma te alaba. De repente yo rápidamente me subo en el coche. Estaba resplandeciendo, tenía una vestidura como un predicador usado poderosamente con el don de predicar la palabra de Dios. Ese mismo momento cuando me subo al coche, paso y cojo un periódico antes de ir a la prédica y empiezo a leer la noticia que estaban saliendo en el mundo, cuando de repente la idónea mía ve del otro lado del periódico salía una mujer desnuda, porque en los periódicos siempre ponen diferentes noticias, y ella me dijo: oh, ¿qué tú haces? Suelte ese periódico porque ahí hay un pecado. Y el Señor le abrió los ojos y decía que eso es un pecado, ver la desnudez de las mujeres a través de muchas revistas. Por eso yo me avergüenzo cuando veo muchos cristianos leyendo revistas de pornografía, porque muchos lo hacen escondida, pero dice que todo Dios lo ve y lo traerá a la luz de su pueblo. Quiero decirte que borré mi Instagram, hermano. Borré todas las cosas que no me permiten estar edificado. Mira que esta página yo la usaba como un ministro de Dios, pero yo he borrado toda de ella. ¿Por qué? Porque quiero consagrarme a Dios en lo último tiempo. De repente el Señor nos lleva a una iglesia de República Dominicana y el Señor me dice, Jesús a través de su voz me dice: tú vas a predicar mi palabra en este lugar y tú vas a ver la grandeza que yo estaré haciendo en este lugar. En este mismo momento empiezo a predicar la genuina palabra de Dios, sin quitarle y sin añadirla, porque la palabra de Dios dice que cuando uno predica la sana doctrina, cuando uno predica el genuino evangelio de Cristo, debe ir acompañado de milagro y sanidad, porque al que cree todo le es posible si cree. De repente veo un hombre que le llamaban Federico. Este hombre tenía una pierna grande. Había una mujer que yo veía en una iglesia que Dios usaba del país Sabana Grande de Boyá. Yo veía que esta mujer estaba dando un testimonio, y esta mujer estaba en un momento de desobediencia y esta predicaba la palabra de Dios. Ahí yo podía ver que ella daba testimonio y decía: el Señor Jesús hace mucho milagro a través de muchos siervos y vasos que lo usa, porque los milagros de nuestro Señor Jesucristo son reales, y donde se predica la sana doctrina necesita ver acompañado de estos milagros de sanidad. Si la gente tiene fe en la palabra de Dios, ocurrirán grandes milagros. En este mismo momento yo podía irme a un banco. El Señor Jesús me dirigía por medio de su espíritu y me decía: levántese, hombre. Y este hombre tenía un cáncer grande en su pie, y el Señor me decía: dile que en mi nombre él recibe sanidad. Y este pie del hombre tenía cáncer. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre. Siento tu presencia en este mismo momento. Yo lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo: te sé libre de tu enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Y este cáncer empezó a desaparecer, y el otro pie también tenía. Y yo le dije: sé libre en el nombre de Jesús de tu enfermedad. Y este pie empezó a enderezarse, los huesos
hueso, todo ese cáncer empezó a todo este hueso empezó a sanarse. Y el Señor Jesús me habló con su voz y me dijo: ve a una calle donde una mujer se llama María dentro de la iglesia, gloria a Dios. Y me dijo: sal de la iglesia ahora. Ve a una calle, parecía un lugar de Europa, hermano. Ve a esa calle, me habló el Espíritu y su voz mientras yo predicaba, y Él hacía sanidad y milagro a través de mí. Y me dijo: ve a esa calle, la voz, sal de la iglesia y pregunta por una mujer que se llama María, que está en una silla de ruedas menos válida. Y yo salí con el micrófono en la mano, iba predicando la palabra, y de repente yo llegué a la calle y me dijo el Espíritu: párate ahí. Y yo le dije: sí, Señor, aquí estoy. Y empecé a preguntarle: y dije, predicando la palabra de Dios, y dije, levanté mi voz a través del micrófono en la calle. Era una calle parecía europea, y empecé a decir: el Señor Jesús me dice que hay una sierva llamada María, y Él me manda a sanarte en este momento para que tú recibas sanidad en su nombre. Y yo empecé a hablar esta palabra, y le pregunté a una vecina, y me dijo: no hay nadie que se llama María, no la he visto. Y más para adelante yo veía a una mujer que venía en una silla de ruedas, y dije: el Señor Jesús me manda por una María que necesita sanidad. En este mismo momento ella dijo: soy yo. Y yo dije: el Señor Jesús me dice que sea libre de tu enfermedad en su nombre. Te declaro libre en el nombre de Jesús, que te levantes de la silla de ruedas. Y esta joven empezó a temblar. Veía como los pies se le enderezaban, veía que se enderezó su otro pie y se levantó en el nombre de Jesús, y tenía la mano como hueca o ñueca, como se dice, o chueca. Y en este mismo momento yo podía ver que mi teléfono tenía 1 minuto de batería, y la gente estaba atónito porque esta tenía tantos años la silla de ruedas. Y el Señor me dijo: yo la sano por completa de su enfermedad. Y en este mismo momento ella dice: quiero hacerme una foto contigo para testificar a la gente. Y toda la gente de la calle empezó a mirar este gran milagro de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente me sacó de la iglesia con la voz y me dijo: ve a tal calle, porque yo sanaré a aquella mujer en la silla de ruedas a través de ti. Y en este mismo momento, cuando la mujer intenta hacerse una foto conmigo, veo que le queda un punto a mi teléfono. Cuando ella intenta agarrar su teléfono, yo veo que tiene los dedos encogidos porque parecía que sufría la trombosis también. Y yo le dije: agarre el teléfono, tenga miedo. Y ella me dijo: no puedo con mi mano. Y yo le dije: solo cree, porque el Señor Jesús te ha sanado por completo. Tú has recibido sanidad. Y todos los dedos se le pararon, y empezó a glorificar a Dios. Y toda la gente de esa calle quedó atónita de ese milagro. Yo caí de rodillas y empecé a llorar y a glorificar a Dios. Bendito sea Dios. La palabra dice que donde se predique la sana doctrina, debe ir acompañado de milagro y prodigio, para que el que no crea por la palabra, crea por los milagros que suceden en aquel momento. Porque es Jesús haciendo estos milagros. Como dice su palabra en el libro de Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor nuestro, poderoso Redentor mío. Él hace milagro. Yo conozco que mi ministerio es grande, hermano, y por eso me aparto mucho de la red y voy a trabajar para construir la iglesia que Dios me ha mandado. Él me ha dicho el tamaño, Él me ha dicho mi ministerio, me ha revelado. Más hacia adelante el Señor Jesús me lleva a un lugar, y yo por mí no sabía que era ese lugar, hermano. Me meto en una iglesia, empiezo a predicar toda la calle su evangelio. Yo sé que eso se va a cumplir porque yo lo hago mucho aquí. En mi ausencia, hermano, en las redes yo estuve ayunando y aún sigo, hermano, buscando a mi Señor, hermano. Y yo salí un día de esto que estaba en ayuno a predicar aquí en Europa. Cuánto odio de la gente hacia mí.
Y se acerca un jovencito, como dice la palabra de Dios. Lo que son mis ovejas oirían mi voz y la obedecerían. Aparece un jovencito, hermano, después de yo recibir tantas maldiciones por predicar la palabra de Dios aquí en Europa, donde hay miles y miles de ateos que niegan a Jesucristo. Aquí hay tanto espíritu de ateísmo, hermano, que la gente está tan condenada. Bendito sea Dios. Cuando estoy predicando, todos me miraban con una cara de odio. Otros decían, cállate la boca, con rabia, hermano. Se para un policía de la secreta y me dice como si yo fuera un animal: aléjate de la calle, porque tu voz está sobre la gente y tú no ves que hay piro. Y yo le dije, si había una gente, yo estoy en un lugar aquí predicando a sola, en un lugar donde pasa la gente. Pero si la gente está fumando droga, si la gente está poniendo reggaetones, tú nunca le llamarías la atención. Pero Satanás te usa. Yo le decía, me enseñó una placa de la secreta en mi cara. Yo no sé si era falso, verdad, pero era un policía secreto. Y me dijo, apártate, porque él no tenía derecho ni de tocarme, porque ahí había ángeles conmigo en estos días de mi ayuno, hermano. Y en ese mismo instante él me decía, cállate la boca, como que me echara para atrás. Y yo seguía predicando con dolor y con tristeza, pero al mismo tiempo con un gozo por ser perseguido por la palabra de Dios, como en las redes sociales, como en la calle. Y a mí hasta galletas me han dado por llevarle el mensaje. Bendito sea Dios. Y me eché hacia atrás para poder, porque dice la palabra que debemos obedecer la autoridad, pero él estaba desobedeciendo la palabra de Dios primeramente. Me acerco a una esquina y él empezó a sentirse mal, a decir palabras, y yo empecé a predicarle la palabra diciendo, tú como policía, en vez de poner la autoridad en la tierra, Dios te lo demandará, y aquel día no habrá excusa para ti, porque hay un infierno. Tú intentas impedir la palabra de Dios, mientras otros están fumando droga, ponen toda clase mundana que lleva el alma al infierno, y tú no le dices nada. Y yo que predico la salvación en el nombre de Jesús, tú intentas callarme la boca siendo una autoridad de la que Dios ha establecido, pero me di cuenta que tenía el mismo diablo dentro. Bendito sea Dios. En ese instante sigo predicando, nunca me di por vencido. De repente se aparece un pequeñito joven con los ojos azulitos, rubio, y eran como de 11 años, él era como de 11 años y estuvo ahí escuchando. Y dice que tú predica. Yo le digo, a Jesús. Y este jovencito me dice, pero ¿por qué la gente no le escucha? Porque yo le dije, porque tienen el espíritu del anticristo adentro. Y él decía, ¿qué debo hacer? Yo digo, acepta a Jesús. Y este joven aceptó a Jesús y decía que la gente ignoraba la palabra de Dios, y que lo que yo predicaba, que el diablo se estaba llevando las almas al infierno, era verdad, y que tanta enfermedad y que se acercaba el fin del mundo. Y gané esta alma para Cristo. Bendito sea Dios. De repente Dios me da una revelación, me lleva a una iglesia donde voy predicando en cada lugar del mundo. En esa iglesia Dios me mostraba que muchos de su pueblo han perdido la autoridad de echar fuera demonios, porque no tienen fe. Dice que creen en Dios, pero no creen en los milagros que Jesús puede hacer a través de ellos. Yo estaba ahí arriba y el Señor me subió a una segunda cima. Ahí había un hombre que parecía un brujo, pero este hombre ya se había entregado al Señor. Había una muchacha que estaba en el suelo encogida. Esta tenía espíritu de reptil dentro de ella. Le habían congelado todos los pies, todos los músculos. El Señor Jesús me dijo, dile, espíritu de animales reptiles que están dentro de ella, se libre en el nombre de Jesús. Se libre, que salgan ahora todo espíritu de reptiles que están dentro de ella. Recuerdo que dije esta palabra. De repente yo veía a esta joven en el suelo, no parecía un humano, sino un reptil.
reptil, hermano, porque hay demonios reptiles. Tú ves que poseen los cuerpos de la gente y la gente está mal formada. Tú crees que son cáncer o son trombosis dentro del cuerpo esa gente, pero son gente que están atada con espíritu inmundo. Yo veía a estas jóvenes en el espíritu, veía que era un reptil que tenía su cuerpo como si fuera un cocodrilo. Cuando le digo, se libre de toda atadura satánica en el nombre de Jesús, su cuerpo se abrió, su pie empezó a normalizarse y su mano empezó a glorificar a Dios, y se acerca un hombre y dice, te regalo este gallo para que te vaya. Y el Señor me puso atención dándome una palabra. El hombre decía una palabra. Decía una palabra que se encuentra en el libro de Mateo. Cuando vio que Jesús hizo todo esos milagros a través de mí, ya su hija era libertada, hermano. La gente empezó a glorificar a Dios. La voz de Jesús me hablaba, es que hay autoridad en su pueblo, solo que por falta de fe no trabaja. Mucha gente han perdido la fe. De repente el hombre se acerca a mí con un gallo y me lo quiere regalar en este mismo momento, como el Espíritu me daba esta palabra, que no lo recibiera. Pero este hombre era como un cristiano, solo que primeramente había sido usado por el demonio. Y el hombre me decía esta palabra. Y este hombre intentó darme un regalo que era como un gallo, y él repetía esta palabra que se encuentra en Mateo 10:8: saná enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Esto me decía este hombre, pero yo no cogí el regalo, hermano, porque yo vi que en este mismo momento hay muchas veces que tú estarás haciendo la obra de Dios y van a suceder milagros y muchas cosas, y la gente intentará darte dinero. Tenga cuidado con vender el mensaje. Tenga cuidado cuando Dios hace milagro a través de ti, para que tú estés recibiendo todo lo que te están trayendo a la mano, porque Satanás es muy astuto y usará mucho también para pagarte lo que tú estás haciendo, lo que Dios está haciendo a través de ti, porque eso por tu poder nunca había acontecido, sino nuestro Señor Jesucristo por medio de ti, sanando enfermos, libertando al cautivo de todo demonio. Y yo veía que muchas veces muchos siervos han caído bajo esa tentación. Dios empieza a usarlo, pero Satanás usa a otro para darle dinero en ese mismo momento, y ahí mismo ellos caen de la gracia. Bendito sea Dios. Jesús nunca cobró un peso para poder hacer la obra que hizo en esta tierra, por amor a ti, por amor a mí. Si Dios te levanta a llevarle el mensaje, no lo venda. Hay predicadores que no se mueven si tú no le das un precio, principalmente en República Dominicana. El día que Dios me dé un ministerio allí, se lo digo a través de esta voz, mucha gente quiere ir a tu iglesia a predicar porque saben que tú le vas a dar dinero, saben que tú le vas a dar ofrenda, pero si saben que no van a conseguir nada, nunca se acercan a la puerta de la iglesia. Ellos mismos se te anuncian para venir a tu iglesia, esperando que tú le des dinero a cambio. Jesús fue a la cruz y nunca pidió un centavo por ti. Hizo el mayor sacrificio que jamás otro ser humano hará en esta tierra, por amor a ti, por amor a mí, y nunca cobró un peso. Bendito sea Dios. Cuánto más nosotros debemos agradecerle el día y la vida que nos da cada día. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, la autoridad de Cristo está en su iglesia. Solo por falta de fe y conocimiento no están aconteciendo los milagros. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de Jesús, para su honra y su gloria. Amén.